una perspectiva adicional sobre los retos de la construcción de paz en Bogotá. Ustedes ya tuvieron dos conferencias muy buenas, una de una magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y otra de la Defensoría del Pueblo, haciendo un énfasis gigantesco en los distintos componentes de la justicia especial para la paz, pero también de los retos de la construcción de paz, digamos, grueso y temáticamente de acuerdo. Yo les quiero hablar desde otra perspectiva que tiene mucho que ver con las funciones de la personería, de la Contraloría y sobre todo de la Veeduría Distrital, y que me parece muy interesante compartírselas para ampliar, digamos, ese conjunto de temas que al inicio los que instalaron este espacio señalaron que era muy importante tener en el radar para centrar la mirada como veedor ciudadano. Entonces yo les voy a hablar de los retos de la construcción de paz desde la perspectiva de la confianza ciudadana en las instituciones. Arturo, que es el coordinador del Centro de Memoria y que hizo una de las presentaciones de instalación, se refirió mucho a los retos de la construcción de memoria histórica. Y él decía en su intervención que cuando uno piensa en la memoria histórica, uno tiene que pensarlo como un acto social, ¿se acuerdan? Sí. Y como acto social significa que uno no recuerda solamente por recordar, sino que uno recuerda para traer a la vida nuevamente esos proyectos culturales, sociales, políticos y económicos que fueron limitados con ocasión del conflicto armado. Cuando uno piensa en ese tipo de desafíos, uno comienza a interpelar, como decía Arturo, otras dimensiones de nuestra sociedad que a veces uno no tiene tan claras como relacionadas con la construcción de paz. Si uno piensa en paz y piensa en las víctimas, en la población que va a reintegrarse por haber sido hecho parte de un grupo armado, piensa en los desafíos del desarrollo rural, piensa en los retos de la solución al problema de las drogas, pero hay un elemento que el conflicto y que la guerra, o un asunto que el conflicto y de la guerra toca de manera, dele siguiente por favor, que toca la guerra y que es fundamental para las sociedades, y son las redes de confianza. La confianza en los vecinos, la confianza en las organizaciones sociales y sobre todo en la confianza institucional. En nuestro país hay un elemento que es muy importante, que hizo parte del conflicto armado y que está mediando la manera en cómo nuestra sociedad va a evolucionar. Y es que en nuestro país el conflicto no solamente ha sido de un actor armado que podemos llamar la guerrilla y de otro actor armado que uno puede llamar los paramilitares, sino que el Estado ha tenido una serie de responsabilidades en el desarrollo del conflicto. Y eso significa para nosotros como ciudadanos que el Estado es un actor más dentro del conflicto y que por tanto puede ser no tan fácil para quien ha sido, por ejemplo, víctima de un acto ocasionado por la violencia, confiar en el Estado, porque pudo haber sido el mismo Estado el que cometió ese acto. Esto es muy importante por una razón. Uno de los resultados más dramáticos y poco visibles que tiene la guerra en nuestro país es haber fracturado las relaciones de confianza de los ciudadanos con las instituciones. Y eso es por una razón fundamental, y los que alcancen, y si no ustedes saben que esta presentación les va a quedar a disposición, y tiene mucho que ver con tres asuntos que median o que están atravesando la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El primero, ¿qué tanta certeza tenemos que las decisiones y las acciones de las entidades públicas realmente van a contribuir a garantizar los derechos de los ciudadanos? ¿Qué tanto creemos que la manera en cómo actúan las instituciones se hace bajo parámetros de integridad y transparencia? ¿Y qué tanto creemos que los acuerdos o los compromisos que hacemos con las instituciones se van a cumplir? Pocos. Esos tres elementos, que son características elementales de la relación del ciudadano con las instituciones, están muy afectados en nuestro país, no solamente porque la evolución de nuestro país nos puso ese signo o ese horizonte, sino porque la guerra ha sido un elemento que ha fracturado esos tres elementos. Porque hemos escuchado y hemos visto y sabemos que han habido instituciones que se han aliado con actores armados para asesinar a los líderes sociales. Porque sabemos que no todas las actuaciones a lo largo de la historia de este país, de las entidades, todas han estado en pro del bien común, sino también han buscado promover intereses particulares. Y porque hay una tradición en nuestro país gigantesca de incumplimiento sistemático de los compromisos del Estado con las instituciones. La guerra tiene un
es un elemento fundamental para profundizar en este tipo de relaciones. Y por eso es que hoy les voy a contar en dónde creo yo que podrían, o cuál puede ser un elemento adicional en donde los ciudadanos tienen que poner la mirada. Porque ese elemento fundamental es algo que parece muy invisible, pero que afecta significativamente la forma en cómo vamos a construir la paz. Todos los que instalaron el evento de hoy dijeron esta frase: la paz es un asunto de todos. La paz requiere la corresponsabilidad. En la paz, la ciudadanía y las instituciones es fundamental que trabajen de manera conjunta. Cuando no hay confianza institucional, entonces el trabajo conjunto se vuelve un reto. Y les voy a hablar del reto que va a significar ese desafío o ese tema de la confianza institucional hoy, pensando en la perspectiva del control social y de la participación ciudadana. Para hablarles de ese reto, les quiero mostrar 3 grupos de información o de datos que son muy importantes. Estos datos que ustedes ven acá, no se alcanzan a ver bien los de la izquierda, son datos de la encuesta de cultura política del DANE 2018, de la encuesta de cultura ciudadana de la Secretaría de Cultura y Cuerpos Visionarios 2018 y del barómetro de capital social 2018. Es una encuesta que levanta una organización que se llama Contrear. Todos son datos de qué piensan los ciudadanos sobre temas de control social en Bogotá. Y fíjense lo interesante. Aquí no los alcanzan a ver, pero lo recuerdo. 10% de los ciudadanos en promedio considera que se realizan ejercicios de rendición de cuentas. 37% de los ciudadanos en promedio considera que en Bogotá, todos estos son datos de Bogotá, considera que en Bogotá se realizan ejercicios de control social. 25% de los ciudadanos considera que participar no aporta nada a la solución de los problemas. Y solo 10% de los ciudadanos participan en instancias de participación ciudadana. Ahora fíjense en el último dato. 72%, una muy buena parte de los ciudadanos, considera o asocia la rendición de cuentas con el proceso mediante el cual los gobernantes entregan información sobre su gestión y se da la posibilidad de dialogar y debatir. Cuando uno está pensando en confianza institucional, pensamos en que confío en alguien para poder debatir e interactuar sobre lo que quiero que sea nuestra ciudad. Cuando yo no tengo la posibilidad o percibo que no me entregan información para hacer control social, que participar no sirve para nada, que además las instancias realmente no me están ayudando y que no me permiten hacer un buen control social, esos asuntos son síntomas de baja confianza ciudadana en las instituciones. Es decir, en un escenario en el cual yo siento que no me entregan la información que me tienen que entregar, como me la tienen que entregar, en los tiempos que me la tienen que entregar, que me dificultan el ejercicio del control social y que realmente no puedo participar como yo quisiera participar. En esencia, ustedes saben muy bien como ciudadanos que no hay nada más importante para la confianza que poderse sentar a conversar con el otro, para saber por qué toma las decisiones que toma y por qué actúa de la manera que actúa. Primer grupo de datos. El segundo son datos del Índice de Transparencia para Bogotá, una herramienta que implementa la autoridad distrital en alianza con la Cámara de Comercio, Pro Bogotá y Transparencia por Colombia, que entrega datos sobre cuáles son las condiciones que tienen las entidades para promover el diálogo ciudadano, la participación, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Entonces, los primeros datos es qué piensan los ciudadanos. Estos datos son cómo están funcionando las cosas en las entidades, datos concretos. Y encontramos 2 cosas muy importantes. El primero, que al menos la mitad de las entidades públicas del distrito no tienen estrategias de rendición de cuentas ni de participación ciudadana. Entonces es interesante. Es normal entonces que un ciudadano crea que no le rinden cuentas si las entidades no tienen estrategias para rendir. Y asimismo, los ciudadanos tampoco sienten que los espacios de participación sean los más idóneos, porque las entidades tampoco tienen estrategias de fomento de la participación ciudadana que así lo disponen. Esto es muy importante en el sentido que la confianza ciudadana en las instituciones entonces tiene 2 desafíos a nivel de Bogotá. Uno, el de la percepción que tienen los ciudadanos sobre las instituciones, pero también el de las propias estructuras institucionales disponibles para promover la participación. Seguramente, si 100% de las entidades del distrito tuvieran estrategias de rendición de cuentas, seguramente serían más del 10% de los ciudadanos los que creen que la alcaldía rinde cuentas de manera permanente. ¿Qué significan estos 2 asuntos en términos de la confianza institucional? Lo primero,
que siempre hay información incompleta y poco precisa. Que yo no puedo saber con toda claridad cómo está actuando la administración. Lo segundo, que a veces me meten mucha palabra técnica que yo no logro entender y que necesito poder entender para ejercer mi derecho a la participación. O que si me mandan la información, el orden es confuso. Entonces yo pido el presupuesto invertido en las vigencias 2016, 17 y 18, me mandan la 17 primero, luego el primer semestre del 2018, luego el segundo semestre del 2018. Me mandan la información de una manera desordenada. Que existe una altísima distancia entre las expectativas y lo que sucede en la realidad. Es decir, entre lo que me dicen que van a hacer y lo que finalmente se hace. Que hay pocos ejemplos que me ayuden a entender cómo está actuando la administración. Y todo esto es muy importante porque al final deja esta idea. Se confunde para encubrir la realidad. Y eso es un desafío enorme. Porque muchas veces la percepción que tienen los ciudadanos de la actuación de las autoridades, de qué hacen para garantizar los derechos y del cumplimiento de los compromisos puede estar atravesado no porque necesariamente hayan hechos de corrupción que los pueda haber, sino porque la información y los mecanismos de diálogo e interacción con la ciudadanía no están bien desarrollados. Entonces, yo puedo ser el más pro de la participación, pero si yo no logro entregar a los ciudadanos la información que necesitan, inmediatamente yo me vuelvo un obstáculo o un limitante para la participación. Yo pongo un ejemplo que, digamos, me parece que ilustra muy bien esto, y es que a veces uno puede estar, por ejemplo, con su pareja, y la pareja de uno está chateando, ¿no? Y uno se voltea un poquito. Le entra un mensaje y uno se voltea un poquito. Uno que piensa, como, uy, ¿por qué se volteó? ¿Por qué se volteó? ¿No? Puede ser, y yo digo, ¿qué tal que lo que se esté volteando? Porque le está preparando a uno una sorpresa muy bonita y no quieren que uno se entere. Eso le puede pasar a las entidades. Para tratar de dar sorpresas muy bonitas, generan opacidad en la información. Y cuando uno genera opacidad en la información, pues genera desconfianza. Entonces, la esposa o el esposo de uno le va a decir, ¿por qué estás mirando tu WhatsApp como medio escondido? Y esa percepción de desconfianza afecta la relación entre las dos partes. Entonces, ¿por qué la información es tan importante? ¿Por qué la participación es tan importante? Porque reduce enormemente las posibilidades de generar momentos o relaciones de desconfianza. En este caso, entre la ciudadanía y la administración. ¿Y qué efectos tiene todo esto? Pues, primero, que 21% de los ciudadanos cree que la ciudad no cumple los acuerdos. Solo 21% de los ciudadanos cree que la ciudad cumple los acuerdos. Es decir, el 80% de los bogotanos sienten que la ciudad no le cumple lo que prometió. Que los ciudadanos no confíen en la alcaldía en un 85%. La alcaldía no ve al alcalde en el Palacio de Lleva, en general, todas sus instituciones. Que el 85% de los ciudadanos, ¿verdad? No confíe en la alcaldía. Que además el 91% de los ciudadanos no confíen en los funcionarios públicos. Eso no sería tan grave sin los datos que le siguen. 86% de los ciudadanos considera que más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos. Entonces, no solamente hay un alto nivel de desconfianza, sino que se asocia la desconfianza a que se está procediendo con bajos niveles de integridad, con poca transparencia y beneficiando intereses particulares. Pero además la cosa es de lado y lado. Todo acto de corrupción tiene alguien que dar y alguien que recibir. 56% de los ciudadanos considera que más de la mitad de los ciudadanos también son corruptos. Entonces, fíjense, 59, perdón. Entonces, fíjense lo interesante. El reto entonces no es solamente un asunto de confianza institucional, sino de confianza social. De las redes, de qué tanta certeza tengo yo que cuando actúo en el ámbito de lo público, lo hago en beneficio de lo público y no en beneficio privado. Y algo muy importante, 83% de los bogotanos considera que el nivel de corrupción ha aumentado durante el último año. Entonces, las consecuencias que tiene la desconfianza ciudadana en las instituciones realmente genera efectos sobre el desarrollo de la ciudad. Yo les voy a dar un ejemplo que me parece muy puntual. Yo no he hecho la tarea, pero hay que hacerlo, de averiguar
¿cuántos proyectos actuales de la administración están bloqueados por el uso de instrumentos jurídicos por parte de la ciudadanía? Es decir, proyectos que yo no puedo hacer porque la ciudadanía interpone una tutela, una acción de cumplimiento, una acción de grupo, porque no tuvo espacios de participación para tramitar sus problemáticas. Y esto es normal. Si yo no tengo el espacio para tramitar mis desafíos, pues me toca usar el instrumento jurídico, porque no encontré ni la información ni los espacios para interactuar. Como yo desconfío de la institucionalidad, porque además creo que son en su mayoría por asuntos de corrupción, yo utilizo la figura jurídica para bloquear la acción del Estado. Puede que incluso el proyecto sea una berraquera, pero como yo nunca supe que era una berraquera, me doy en la tarea o en el contexto de generar este tipo de